¿Tengo sonido? Ya. Gracias, señor presidente. Senadoras y senadores, muy buenas noches. Antes de hacer referencia al debate que nos convoca hoy, quiero, a nombre del Partido Comunes, expresar nuestras sinceras condolencias y solidaridad a su familia, a este Congreso al que perteneció por muchos años, a sus amigos, por la pérdida irreparable del senador Eduardo Enríquez Maya a causa del COVID-19. Hoy se cita este debate de control político para mostrar, señor presidente, los avances, los supuestos avances y virtudes del gobierno para manejar la crisis económica y social, pero a su vez para justificar una reforma tributaria centrada en 1.800 razones que desconoce el país. Preguntas acerca de planes, programas y proyectos para la reactivación económica son las preguntas que vimos en el cuestionario citante para este debate. Sin embargo, ¿de qué reactivación económica hablan los senadores gobiernistas? Se habla de la reactivación económica, pero a punta de impuestos cada vez más lesivos contra la gente del común, de la creación de créditos para la pequeña y mediana empresa que nunca llegan y de la financiación, sí, del sector financiero. El año pasado cerramos con más de 3.750 personas desempleadas, a lo que debemos sumarle quienes trabajan en la informalidad, que como van las cosas, ya son la mayoría de la población. De estos temas no se encuentran las preguntas o un programa de ayuda. El señor ministro de Turismo nos dice que han ayudado a miles de hoteles en el país, pero lo que parece es que son los de más renombre, y no los que sustentan a varias familias. Por otro lado, el ministro de Hacienda nos dice que el país va a crecer un 100%, que la inversión para la reactivación económica ha sido de billones de pesos y que han utilizado 1.001 herramientas más para detener la crisis. Sin embargo, ¿no es el consumo y la garantía de la vida la forma más digna y moral de reactivar la economía? Si es así, ¿por qué se sigue negando? ¿Por qué nos niegan la renta básica, escudándose en que no hay caja para las próximas semanas? ¿Será que sí había, pero será que sí había caja para gastar más de 4.000 millones de dólares en aviones de combate? Pero, señor ministro, no hemos visto cómo el sector, pero lo que sí hemos visto es cómo el sector financiero lo que no hemos visto es cómo el sector financiero no ha llegado a los hogares de la Colombia profunda. Lo que sí hemos visto es las ganancias de este sector, que suman millones y millones y millones de pesos. Sí, la pandemia generó un consenso inédito en el mundo. Decenas de países aprobaron billonarios rescates de inyección de capital para rescatar sus economías sin importar el riesgo. Y según los datos del Fondo Monetario Internacional, Colombia gastó apenas el 4,1% de su Producto Interno Bruto en medidas de rescate durante la pandemia, mientras que Brasil ha destinado el 8,8%, Chile el 8,2%, Perú el 7,3%, Bolivia el 5,1%, Colombia y el 5,1%, y Colombia, repito, solo un 4,1%. Así, siendo Colombia uno de los países que menos ha invertido en la recuperación económica, el gobierno nacional parece ir en una dirección distinta a los gobiernos del continente y del mundo.
La semana pasada el ministro de Hacienda radicó la reforma tributaria que busca mitigar los huecos fiscales. Un minuto más, senadora. Gracias, señor presidente. ¿Quiere dar sonido? Ya, gracias. La semana pasada el ministro de Hacienda radicó una reforma tributaria que busca mitigar los huecos fiscales que son producto de todas estas consejerías de la presidencia y de la vicepresidencia del nuevo equipo de marketing político del ministro de Defensa y del viejo equipo de propaganda del programa del presidente Duque. Esta reforma se basa en llenar el hueco, la corrupción, la propaganda, los enormes gastos en material para la guerra, en ayuda al sector financiero, a partir de impuestos regresivos como el IVA, que tanto ricos y pobres pagan de manera perfectamente igual, dejando de lado las medidas como impuestos a la riqueza o a la propiedad, que se centran en gravar proporcionalmente según los recursos. Como si esto no fuera poco, el gobierno se centró en salvar las grandes empresas, mientras la desigualdad y la miseria reina en nuestro país. Hoy, que sí necesitamos para el colombiano de a pie la renta básica, nos dicen que no hay plata. Hay que dejar de pensar que los bancos crean trabajo y riqueza. Hay que dejar de... Un minuto más, señora vicepresidenta. Gracias, señor presidente. Hay que dejar de escudarse y terminar la guerra en la que ustedes se escudan para seguir tapando la mediocridad del gobierno que busca beneficiar a los ricos a costillas del empobrecimiento de la población que trabaja día y día. Hoy, seguramente, nos van a argumentar aquí la necesidad de una reforma tributaria que no tiene ni fundamento técnico, ni fundamento económico, sino solo un fundamento político para favorecer a las multinacionales presentes en nuestro país y a un partido que agoniza sin la guerra y por causa de un gobierno incapaz de manejar esta crisis como ha sucedido con el gobierno actual. Muchísimas gracias, señor presidente, por tiempo.